Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y ha vuelto mi compañero Abraham Sánchez. En el día de hoy estaremos respondiendo una pregunta que parece obvia, pero quizás no es tan obvia. ¿Puede Dios hacer el mal? Aquí vamos. Tú dices como que ha vuelto, como que fue por mí, que yo no tuve el pasado. Ok, vamos a ignorar eso. Es verdad, el episodio pasado lo que pasó fue que el día de grabación real yo me desaparecí. Yo caí muerto, tendido, básicamente. Y me desperté al día siguiente y como que Abraham se quedó esperándome para grabar. Y yo le dije, wow, no sé qué pasó. Entonces, ya después él no pudo grabar conmigo y yo grabé solo. Todo fue parte del plan porque yo quiero lentamente desplazarlo y convertirme en Solo el, host. sí, en el host único y autoritario Insufrible. Ok. de este podcast. Bueno, esta pregunta que yo quiero que tratemos surge de eso de cuestionar el carácter de Dios. O sea, que estábamos hablando la vez pasada de la Teodicea. Si Dios es bueno y poderoso y sabio, ¿por qué hay sufrimiento? Ujú. Y entonces, hay una forma de responder esa pregunta que yo detesto. Y es que quizá el sufrimiento ni siquiera es malo. Porque todo lo que Dios hace es bueno, porque Dios es la definición del bien. Entonces, no importa lo que Dios haga, va a ser bueno siempre. Y si Él hizo el sufrimiento es bueno. ¿Entiendes la...? O sea, como, sí, el determinista, Bueno, no es más o tanto menos. determinismo, O sino que es sea, como... es que, porque está el otro extremo, que dice que Dios no quería que el sufrimiento existiera, pero como que fue culpa de la gente y es Sí. simplemente como Bueno, que es como si no tuviese opción, pero no sé. o sea, Es lo que pasa diferente. es Es como que que Dios tiene dos voluntades. Como que, ¿cómo es que se llama? la permisiva y la no sé qué. Ajá. Bueno, Es como que él tiene una voluntad, pero también tiene una voluntad que como que permite que la gente, haga o cosas. O sea, como sea, lo hay que una Él que se quiere que puede se romper y hay haga, una que no. ajá, lo que Él quiere que se haga y lo que Él permite que se haga. Lo que Él permite, no No, se lo puede. que él hace y lo que él quisiese que se haga, pero permite que que la gente elija, básicamente. Exacto. Bueno, pero lo que pasa es que el key del asunto no es tanto en el determinismo, aunque tiene que ver, obviamente. Pero es más como que es como la actitud de Job, de que tú no sabes, tú no entiendes a Dios. Tú no te comparas con Dios. Entonces, lo que Él hace, ¿quién eres tú para cuestionarlo? Si Él Ujú. permitió o creó el sufrimiento, sea porque Él quiso o porque esa fue la opción a la que Él recurrió, como que tú no puedes discutir con Él. Pero eso es un paso. El próximo paso es decir, Dios puede hacer el mal y no sería malo, porque Él es Dios y Él es la definición del bien. ¿Entiendes? Él Ujú. puede, por ejemplo, Él puede crear millones de humanos para que se pierdan en el infierno por default. Y eso no sería no Malo. amoroso. Exacto, eso no sería malo ni extraño. Eso sería amor, porque Dios es amor. Todo lo que Dios hace es amor. Entonces, Ujú. aunque Él odie, eso sería amor, como sea. ¿Entiendes? O sea, quizás yo lo estoy Sí, diciendo un sí. poco exagerado, pero el ejemplo clásico es, Dios dice que tú no puedes matar, pero Dios mata. Y entonces la gente te responde, es que Que Dios Dios es puede Dios. hacer lo que Él quiera. Él es Dios. Si Él mata, no está mal, porque Él es... Él dio la vida. Jehová Dios, Jehová quito. Exacto. O pudiéramos llegar al caso, al extremo de decir, Dios mentía malo, pero si Dios miente, sería malo. Entonces la gente diría, hay dos opciones. Yeah. O Dios no mentiría, lo cual es lo que Ujú. yo supongo que la mayoría de la gente pensaría, porque mentir es pecado. O si Dios miente, no sería mentira, sería otra cosa,
porque Dios no puede, no, o sea, Dios es la definición del bien, Él no puede hacer el mal. Ujú. Así que si Él hace el mal, es como que tú tienes que engañarte a ti mismo para pensar que es otra cosa. O No, y si él te mintiera, tú no supieras que él te está mintiendo. Me imagino que es un tema también. filosófico también. Bueno, sí, también si su palabra crea, quizá Él no puede mentir, porque También. al mentir, Él está diciendo la verdad. Eh, o, por ejemplo, si Dios no es injusto, si Él hace algo que te Ujú. parece injusto, no, no es injusto. Es que Tu él lo quiso. percepción de lo que es justo e Exacto. injusto Y está Dios, afectado todo lo por que el sea que Dios pecado. haga es justo, así que tú eres un idiota. Entonces, yo quisiera que desafiáramos esa forma de pensar. Mm, Porque me parece un poco contradictorio, primero. Y segundo, me parece una forma de escapar del problema ujú. que una gente que tiene el problema real se va a quedar como que, no, Dios es Sí, injusto. yo Punto. estaba pensando en relaciones y cómo la gente evita tener conflicto a toda costa. Y para lograrlo, simplemente como que hacemos como que nunca pasó, como que ignoramos el asunto y cuando nos vemos, como que ya lo que está en el pasado, no importa. Pero eso realmente no soluciona los problemas. Exacto. Simplemente ma- los maquilla. O quizá decir como que explicar por qué pasó lo que pasó sin pedir perdón, por ejemplo. Ujú. Eso no resuelve el problema. Tú no vas a estar describiendo el problema. Eh, Bueno, pero es un paso en verdad importante. sí, sí, es un paso, pero no tú no lo logras con ese paso Sí, nada más, claro. tienes que seguir más para adelante. Pero normalmente ni Entonces, siquiera se explica lo que pasó. sí, por lo regular es como una excusa barata. Cada quien da su versión Sí. y asume que el otro está mal y ya. Bueno, entonces, eh, si alguien te pregunta como que, ¿por qué Dios puede matar? Si Él dice que no se mate, ¿qué tú dirías? Mm. Y él mata a pila de gente. Y Él mata. O sea, en la Biblia Él mata a mucha gente con explicación. Sí. Pero parte del trabajo de Dios es matar gente todos los días. Ujú. Sí. Y muchas veces no tiene explicación. Entonces, si Él dice que no se puede matar, ¿cómo uno puede excusar su ruptura de ese mandamiento? Bueno, la paga del pecado es muerte, Ok. como la respuesta clásica. Eh, Incluso el único que no pecó también murió, irónicamente. Pero parte de eso es porque él resucitó. Ujú. Era inocente, así como Aslan. Eh, eso es como viendo la expiación de un ángulo diferente. Eh, hay, y hay cosas diferentes, porque hay veces como que Dios usa personas malas para llevar a cabo ese tipo de acciones. Por ejemplo, él trae a Babilonia, que son malos, para matar a Judá, que tan mal. Y entonces, él no mata a Judá directamente, entre comillas, sino que él Ok. utiliza a alguien malo y como que le permite ejecutar lo que él quiere que se haga. Pero hay momentos como el diluvio en el cual él eh, ahoga a todo el mundo, Sí. menos 8 personas. Entonces, ¿cuál es la justificación? Bueno, como tú mismo dices, en el mismo pasaje explica por qué, pero porque él no sigue haciéndolo exactamente igual. Y Y en el no pasaje solamente se eso, explica sino también. que porque, o sea, tú pudieras decir, porque Él no mata a la gente que son culpables. Por ejemplo, en el diluvio murieron muchos niños recién nacidos Sí, inocente. que eran inocentes. Y en Entonces, la deportación a Babilonia había gente que eran parte del remanente, o sea, que siempre le fueron fiel y él como quiera se lo llevó. Bueno, Daniel. exacto. Daniel es casi Jesús. Daniel es el único personaje en la Biblia que, bueno, nada más hay dos personajes en la Biblia que nunca se menciona que pecan explícitamente,
que son José y Daniel. Pero uno pudiera asumir que José quizá tenía como una prepotencia, pero de Daniel tú no puedes asumir nada malo. Daniel es como perfecto. Y él se lo Se lleva cautivo. atemorizó. Se atemorizó cuando Oh, escuchó, wow. cuando vio la visión. Quedó como muerto. Eh, ajá, bueno, y en su oración de eh, intercesora, que es lo que lo pone como lo máximo, pero él está pidiendo perdón por pecados, así que, pero como quiera, estamos desviando del tema. Sí. Pero exacto, Daniel es un tipo, o sea, fenomenal, de otro nivel, y él fue uno de los que se llevaron deportado, y sus amigos, que también eran la para, porque ese tipo, de verdad. Es verdad. O sea, ¿tú sabes lo que es resistirte al emperador y decirle, no, yo no voy a hacer lo que tú me Quémame. estás diciendo, Mierda, qué quémame, tipos, wow. quémame? Y que si, y él dijo, Dios puede salvarnos de esta, pero aunque no nos salve, no nos vamos a arrodillar ante esa cuestión. Esos tipos Entonces, eran duros, en verdad. esos tipos eran duros. Y ellos fueron llevados a Babilonia, siendo aparentemente inocentes por los pecados de sus... eh, incluso, como que la gota que derramó el vaso fue Manasés, un rey que vino antes que el rey que estaba cuando ellos se fueron. O Pila de sea años que, antes, como 300 años ajá, antes. ¿Qué sé yo? no, Manasés fue como 2 reyes antes. No, Manasés fue papá de Josías y Josías fue papá de los otros príncipes que pero fueron. era... Ah, bueno, sí, y fueron... Sí, sí, de verdad, porque eso fue en un periodo muy corto, como de 20 años que pasaron Ujú, todo eso, ujú. es verdad. Eh, pero en fin, o sea, el pueblo entero se fue por los pecados de uno, aunque el pueblo entero comete pecado y estaba en pecado, obviamente. Mm. Y honestamente todo el mundo ha pecado, que es como la forma en la que también la gente tiende a justificarlo rápido. Y fue como yo comencé. La paga del pecado es muerte. Y de eso nos transportamos al jardín de Edén y la elección de la humanidad de vida o muerte. Si tú rechazas al autor de la vida, tú estás eligiendo la muerte. Pero entonces hay Pero, un problema ahí. Y volvemos al caso de Nicolás. Yo te dejo pasar. Cualquier persona que haya pecado, te lo dejo pasar. Pero un bebé recién nacido no ha hecho bien, ujú, perdón, no ha hecho bien ni mal. Y la misma Biblia lo dice en Romanos 9, cuando habla de Jacob y Esaú, dice que antes de que hicieran bien o mal, ya Dios había elegido a uno. Y yo no creo que sea para salvación, que tal 11 pasajes, pero como sea, el punto sigue estando ahí de que Dios ujú, considera que no habían cometido ningún pecado, ni tampoco habían hecho nada bueno. ujú. Y si un bebé muere, por ejemplo, naciendo, o nace sin O en el cerebro, vientre. o se muere en el vientre, o se muere en los primeros meses de vida, donde todavía no tiene ni conciencia, ¿cómo tú puedes justificar a Dios matando a una persona que es inocente, básicamente? Se supone que... Yo lo catalogaría con la conversación anterior, que es simplemente parte de la realidad del sufrimiento en la cual vivimos. No. Sí, pero alguien te pudiera decir, o sea, la cuestión es, tú pudieras decir que eso es bueno, que al Dios hacerlo, Él está haciendo el bien, o Dios está haciendo el mal. O sea, hay gente que simplemente lo quiere responder diciendo, no, es que Dios, no hay forma en la cual tú puedas decir que Dios está haciendo algo malo. Ujú. Y eso que Él está haciendo ahí, tú crees que es malo, y si tú lo hicieras fuera malo, pero como Dios es Dios que lo está haciendo, no es malo. Sí, porque ahí está el hecho también de que mis motivaciones y lo que me mueve a mí no son, o sea, está manchado. Todo lo que yo hago, aún lo bueno, hay un pasaje que dice como que un Ujú. trapo de inmundicia, como que aun cuando yo creo que yo estoy haciendo algo bueno, y sí, uno hace cosas buenas, pero aún lo bueno que uno hace está manchado por esa naturaleza que nosotros tenemos, que esa enfermedad, como dicen los ortodoxos, que todos padecemos, que afecta todo lo que hacemos. Entonces, y como quiera, hemos hablado de que un humano puede matar sin pecar. Ahí vamos. ¿Tú ves? Y, o sea, eso yo le voy a mencionar, de que cuando hablamos de los 10 mandamientos, hablamos de que no, o sea,
no son completamente absolutos, sino que son Tienen relativos. excepciones, exacto, son relativos. Exacto, ahí es que yo quería llegar. Porque si tú no llegas a ese punto y tú dices, todos los mandamientos son absolutos, entonces tú vas a verte forzado a decir que Dios peca, porque Él mata, y matar es pecado, pero la Biblia dice que Él no peca. Entonces tú dices que Dios está fuera de las reglas, porque Él las Que hizo, puede ser. está bien, pero entonces ahí Pero es que está el Jesús, problema. pero Jesús está dentro de las reglas, porque él fue, o sea, Jesús Sí, es como verdad. humano, aunque, o sea, vivió una vida Dentro de las de reglas. más de 30 años dentro de las reglas. Pero aún más que eso. O sea, si, ¿cómo tú le dices a una persona que pone reglas y él mismo no la cumple? Hipócrita. Exacto. Entonces, si Dios se supone que quiere que la gente actúe de una forma, pero él tiene la libertad de actuar de la forma que se le pegue la gana, entonces Dios es un hipócrita. Así que yo diría que filosóficamente hablando y lógicamente hablando, Dios está restringido por las mismas reglas morales que nosotros estamos restringidos. Porque Él creó las reglas basado en su carácter. Ujú. Y si esas reglas están ahí para que nosotros nos parezcamos a Él, entonces Él mismo se restringe con esas reglas. Y es como decíamos la otra vez, de que al él hacer un pacto o una promesa, él se restringe a él también, porque él tiene Exacto. que cumplirlo, porque él es verdad. O sea, su carácter hace que él tenga que cumplir con lo que él prometió. Exactamente. Entonces Él no puede estar rompiendo sus pactos o rompiendo sus propias reglas, porque entonces sería un Dios falso o un Dios doble cara. Y nadie quiere que Dios sea un Dios doble cara. Y entonces lo que tú estabas diciendo es, yo creo que el camino correcto para poder responder esa pregunta. La motivación con la cual uno mata o las excepciones dentro de la cual uno pudiera cometer los pecados de los 10 mandamientos existen porque existen. O sea, si tú matas a alguien como un juez que dice, mira, la pena que te toca es la muerte, él no está cometiendo asesinato. Él No. está dictando una sentencia de Ujú. ejecución. Y Y el verdugo, o sea, en todo caso, tampoco él está haciendo su trabajo. exactamente. Entonces, Dios es el juez de toda la tierra. Y también Él es el verdugo de su misma justicia. Él no Ujú. hace las cosas. O sea, la gente que Él mata porque O usa pecó. verdugos. Exacto, también. Entonces, la cosa que Él hace como... A la gente que Él mata por pecado, que son todos los seres humanos después de que ya han cometido pecado, Él tiene la prerrogativa de hacerlo. Y ni siquiera es como que Él quiere. Y de hecho, la misma Biblia dice que Él no quiere matar al pecador. Él dice, yo no quiero Ujú. la muerte del que muere, yo quiero que se arrepienta y viva. Entonces, Ujú. cada vez que Él mata a alguien por su pecado, Él lo está haciendo involuntariamente eh, O o sea, o con dolor y con tristeza. dolor, exacto. Y lo hace porque ese es su trabajo. Y en cierto modo Él quiere hacerlo porque Él es justo. Pero Él no quiere hacerlo como con quiquilla o Sí, como eh, que él se goza en, exacto. en matar y acabar con la gente. Como hay personas que extrañamente presentan a Dios así, como que él se complace en mandar a la gente para el infierno, o como que, o no complace, pero es extraño. Como que Él tiene una sed de sangre cuando la gente peca, que se sacia. Ujú, de- Porque hay una frase bíblica, creo que es bíblica, que es satisfacer la ira o algo así. ujú, Entonces como que Dios tiene un bloodlust que Él tiene que ujú. saciar. Y bueno, la explicación de la expiación reformada eh, es básicamente con esto de la sustitución penal, de cómo Dios está airado y quiere matar a la gente, básicamente, pero Jesús como que se mete en el medio y lo matan a él y le tiran toda Exacto. la ira a él, y entonces así ya podemos estar contentos con Dios. Pero eso, Eh, eso se se puede explicar explica, también como sin poner a Dios como iracundo malvado. Tú lo puedes claro, explicar pero como Dios no sí, sí, quiere pero se matarte, pero explica su así. justicia
lo implica que esa demanda. ira. Exacto. Pero muchas veces es extraño que se presenta así. Sí, es verdad. Como que Como que Dios está quiere atrás hacerlo. está buscando sangre, sí. Sí. Bueno, entonces, con la gente que son inocentes, el problema sigue existiendo. Y yo supongo que habrá alguna forma de solucionar eso. Eh, pero realmente mi objetivo no es poder responder esa pregunta, sino poder considerar que Dios, si Él hace algo que aparentemente es injusto, ¿cómo tú deberías pensar al respecto? Si tú deberías pensar al respecto como que Él puede hacer lo injusto porque Él es Dios, o si tú deberías pensar como que debe haber alguna forma en la cual eso es justo, que yo no, quizá no conozco, pero que debe de existir, porque Dios también está restringido por la justicia que Él demanda de nosotros. Ujú. Eh, entonces, eh, Pudiésemos hablar de qué entendemos como pecado, o sea, qué es pecado. Y cuando hablamos de los 10 mandamientos, creo que lo mencionamos, como los que hemos hablado de tu definición, o como tú lo entiendes, sí, que sí. te ayuda como a verlo de una forma más general, Ujú. un principio general. Dale. Tú tienes uno y yo tengo otra que es La como lo inversa, opuesto. sí, exacto. Que para mí el pecado es todo lo que no es óptimo o perfecto o lo ideal. Todo lo que no es ideal. Exacto. Y para mí el pecado es todo lo torcido o Exacto. que está chueco. O sea que es lo mismo, al revés. Uno es como no perfecto y otro es imperfecto. Exacto. Es casi lo Eh, mismo. Pero, o sí, sea, es como pero una como la forma de distorsión. decirlo. Exacto. Una distorsión. O sea, no es lo mismo como que tú puedes decir que un pecado es que tú no amas perfectamente. Otra forma es que tú amas de una forma distorsionada. Son Entonces, dos ¿tú cosas sabes qué diferentes. pasa? Ahora que tú dices eso me hace pensar en este problema. Y es que la gente diría, Dios es la regla, Ujú. ¿verdad? Porque lo distorsionado o lo doblado Ajá. se compara con algo recto. Entonces, lo recto es Dios. Pero ¿y si Dios está chueco? Por Hecho, ejemplo, correcto. ¿qué pasa? Exacto. ¿Qué pasaría si Dios, en vez de ser recto, fuera torcido? Y entonces nos comparamos con Dios y nosotros fuéramos rectos. Y entonces dijéramos, bueno, estamos mal porque no estamos de acuerdo al patrón que es Dios. ¿Verdad? Pero eso es más o menos lo que deberíamos hacer. Lo que pasa es que nosotros asumimos que el que es recto es Dios y lo torcido somos nosotros. Pero en esta situación, en este problema filosófico, la gente dice, o la gente entiende que Dios pudiera estar torcido y que eso no importaría, porque Él es Dios. Lo cual es peligroso. Lo cual es muy peligroso, porque entonces tú estás diciendo que Dios puede ser malo, Dios puede ser injusto, Dios puede Y no ser... importa. Y no importa, porque Él es Porque Dios. le dio. Exacto. Y la pregunta sería entonces, yo de verdad quisiera estar con un Dios que es malo y abusador. Y Sí. Para tener vida eterna. para que Él no me mate, porque Él es O así. para no ir al infierno, exacto. Entonces, Es triste para es mí, muy triste. como, o sea, eso es una distorsión. Exacto. Entonces, eso está bacano, ¿verdad? Eso de los rectos versus los torcidos. Ujú. Porque entonces, el problema es que eso hace a Dios como dependiente de algo externo a Él. Y es la definición de recto. Porque si Dios pudiera estar torcido bajo nuestros estándares, significa que hay un estándar mayor que Dios, que es la rectitud. Lo cual es ilógico. Lo cual es lógico, porque se supone que Él es el estándar de rectitud. Exacto. Entonces, ¿cómo se puede resolver ese problema? Se puede resolver si tú piensas que Dios es recto y que Él demanda rectitud suya y que Él demanda rectitud tuya y que tú eres la imagen de Dios. Entonces tú tienes un sentido inherente de rectitud. Que eso se mete con el problema de la depravación total. Ujú. Porque la gente dice, por ejemplo, tú dirías, no, mira, yo entiendo que Dios es injusto si Él mata gente inocente.
Ujú. Entonces te dirían, tú no puedes juzgar a Dios, porque Dios es el juez. ¿Quién eres tú para juzgar a Dios? Tú eres más pequeño que Dios. Él es la línea recta, tú eres la línea torcida. Pero lo que yo diría es, bueno, pero si yo soy la imagen de Dios y Él puso en mí un sentido de justicia, ¿no se supone que ese sentido de justicia debería estar de acuerdo o ser similar al sentido de justicia de Dios? Sí, o sea, el hecho de que nosotros tengamos un sentido de justicia, eso que tú dices, ser imagen de Dios. Ahora también, nuestro sentido de justicia puede estar distorsionado. O podemos actuar que eso de lo no perfecto o lo chueco, de que tú puedes decir, hay mucho crimen, me voy a volver un vigilante, Ujú. me vuelvo Batman, voy a tomar la justicia sobre mis propias manos. Y cuando niño o cuando más pequeño, yo me preguntaba, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué la policía siempre está buscando a Batman o a Spider-Man? Ellos son los buenos. El problema es, ¿y si no lo fueran? O Exacto. sea, todo depende de la moral de la persona con superpoderes. Lo que distingue al superhéroe del supervillano es su moral. Entonces, el problema de la policía con Batman, con Spider-Man, es que si Spider-Man entiende que algo malo es bueno y él actúa en base a ese criterio, ¿qué va a pasar? O también está el sistema de la justicia, está el sistema policial, porque él no deja que ellos hagan su trabajo. Y lo coge él como que ustedes no sirven, no son necesarios, yo me encargo. Entonces, de ese mismo modo, yo pudiese decir, yo estoy viendo mucho crimen aquí en mi barrio, me voy a volver el superhéroe de mi De calle. mi calle. Voy a ponerme una máscara, voy a sacar mi metralleta y cuando vea atracadores y cosas, le voy a entrar. Tú Eh, sabes que eso, ahora eh, que tú lo mencionas, ajá. eh, distingue. Los superhéroes por lo regular tienen el código de no matar. Sí. Y esa O es la como Batman que... y Spider-Man O en sea, particular. también Superman, Los por otros, ejemplo. Aunque hay veces que eh, se vuelve malo y... digo, Él es el ejemplo perfecto de eso que tú estás diciendo. exacto, Pero entonces están los otros vigilantes que son como antihéroes, como Punisher, eh, exacto. o Venom, por ejemplo, que a veces hacen cosas, tienen buenas intenciones, pero su moral es errónea. Entonces, yo creo que nosotros somos como esos antihéroes y Dios es como el héroe y el villano sería como el diablo. Como que nosotros tenemos un buen sentido de justicia por lo regular, los seres humanos, Sí. que viene de Dios, la imagen de Dios. El problema es que ese sentido de justicia nosotros lo dañamos al actuar de formas incorrectas porque redefinimos el bien y el mal. No, y que somos humanos y tenemos sentimientos y emociones. Por ejemplo, el mismo Spider-Man busca al tipo que mató a su tío y lo quiere matar. Entonces ahí él rompe su código moral porque hay un asunto personal y él quiere venganza. Exacto. Entonces, o sea, los cómics son súper interesantes. Hay gente como que nada más quiere ver como que, eso es fantasía Es de o qué sé niños. yo. O sea, o como que hay mucha violencia y no sé qué, pero eh, toda verdad es verdad de Dios. Amén. Mira, entonces, o sea, tú tienes, vamos a decir, el superhéroe tiene el poder, ese Dios, y tiene el código moral Perfecto. perfecto. Entonces, él nunca va a hacer nada malo, pero él tiene el sentido de justicia apropiado. El villano tiene el poder y tiene un sentido de justicia eh, malo y su Eh, moral es mala. Él no Entonces él usa quiere su justicia. poder, exacto. Él usa su poder para destruir la justicia. El Exacto. antihéroe tiene un sentido de justicia bueno, pero su método para conseguir la justicia son malos porque él redefinió, como que él dice, como yo tengo un buen fin, el fin justifica los medios, el superhéroe dice, el fin no justifica los medios. Yo tengo que hacerlo Mm, bajo los medios correctos. Nosotros tenemos la moralidad de Dios, más o menos. O sea, todos los seres humanos, por ejemplo, saben que abusar del otro está mal. claro. Y Y cuando vemos personas abusando a otro, como que hay algo dentro de nosotros que nos dice, tú tienes que tú hacer tienes que algo. hacer algo. Aunque sea quillate, Aunque molestar. sea subir en Twitter, por ejemplo, y hacer un movimiento de quemar goma,
de Black Lives Matter, o agarrar en YouTube y subir un video de ti peleando con la cajera de Wendy's, o sea llevar a alguien a la justicia, o sea intentar restaurar a alguien. Todas son formas en las cuales uno lidia con el mal. Algunas son mejores que otras, pero todos tenemos ese sentido final de justicia. También la modestia. Quizás los africanos andan en cuero y nosotros andamos con ropa, pero ellos tienen algunos estándares sociales de modestia que ellos no rompen. Y si los rompen, para ellos eso es inmodesto y está mal. Ujú, Entonces la modestia es parte de como ese código moral que tenemos. Quizá la forma en ujú. la que la veamos es un poco diferente, como el estándar de modestia, pero lo que es modestia es igual. O la verdad. Todo el mundo sabe lo que es la verdad y la mentira. Lo que pasa es que hay alguna gente que dice, por ejemplo, hay mentiras que no son relevantes y tú las puedes decir porque no afectan la verdad grande, que serían las mentiritas blancas. O ocultar verdades importantes, que también yo no he mentido, yo simplemente no dije Exacto. toda la información, pero eso tú lo puedes usar para controlar o manipular a la persona. Entonces, eh, es un problema, obviamente. Exacto. Entonces, tu estándar es el mismo de todo el mundo. Mentita mal, matata mal, no se de eso está mal, etcétera. Pero, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se rompe? ¿Y qué tú puedes hacer? Y toda esa serie de acciones que lo rodean es diferente. Yo diría que lo que hace la gran diferencia, que es lo que más nos importa, porque tenemos ese sentido de moral, pero así igual que Spider-Man y Batman, lo que más nos importa somos nosotros mismos. Entonces, eh, lo que a mí me importa y lo que concierne a mí y lo que me importa a mí va a tener un mayor valor que cualquier otra cosa que la moral me diga que es lo que es. Por ejemplo, eh, matar es malo, pero si alguien maltrata a mi familia, o sea, como que yo estaría en contra de matar, yo soy un Un pacifista. pacifista. Sin embargo, si alguien mata a mi familia, ya el pacifismo se va a la porra y yo mato a esa persona. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque yo sé que lo que yo estoy haciendo va en contra de lo que yo mismo proclamo y digo que soy, ya cuando me afecta personalmente, o a lo que yo creo o a lo que yo quiero, entonces ahí yo manipulo la moral y entiendo que está bien porque estoy defendiendo. Y quizá, o sea, no sea un buen ejemplo, pero lo que digo es como que esa moral, ese sentido de moralidad que tenemos es muy manipulable por nosotros mismos Ujú. en base a lo que nosotros queremos y lo que nosotros valoramos y apreciamos. Pero, exacto. Pero el sentido de moralidad sigue intacto. Somos nosotros Sí, que hacemos la trampa. Entonces, pero como que no la creemos. también. Entonces, por eso es importante ver a Dios como la línea recta y nosotros la línea torcida. Pero Claro. es importante también no hacer eso que tú estás diciendo, es lo que la gente hace con Dios. Matar está mal, pero Dios, como que llega un momento en el cual Dios sabe que yo voy a matar y lo hace. O sea, injusto, está mal. Pero hay una situación en la que Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser injusto. Y es injusto. Entonces, pero como Él es Dios, tú no puedes decirle nada. Ujú. Asumimos que Dios es como nosotros, Exacto. No en puede vez de que ser. nosotros somos como Dios, pero distorsionados. Exacto. Eso es, básicamente. Exactamente. No puede ser así. Tú no puedes ver a Dios como una persona que rompe su propio código moral. Porque eso rompe la lógica bíblica. Dios no rompe su código moral. Y Dios cree en su código moral. Él cree que ese código moral es lo correcto. Entonces, Él es la línea recta que nunca se tuerce. Si tú crees que Dios es injusto por alguna razón, en vez de tú pensar que Él rompió su justicia, o quizá que, no sé, Él tiene el derecho de ser injusto porque Él es el dueño del mundo, no piensa eso. Piensa que quizá Él no está siendo injusto porque no es injusto realmente. Y busca la forma de que no sea injusto. Pero no Ujú. te detenga a decidir que, no, Dios puede hacer lo que Él quiera.
y lo que Él quiera ya va a estar bien obligatoriamente, porque Él es Dios. Y eso lleva a gente que no deja de creer que Dios es real y que existe y que interactuó con nosotros y que la Biblia es verdad, pero lleva a la gente a rechazar y abandonar la fe, lo cual es, o sea, es algo que he visto en muchos adolescentes, de que suceden cosas en su vida, normalmente sufrimiento, que es parte de la vida, y lo que ellos ven es como que ellos se ponen a orar a Dios para que le quite ese sufrimiento o las causas de ese sufrimiento. Y ellos ven que Dios no se lo quita, simplemente ellos siguen sufriendo. Dicen como que si Dios es indiferente, aparentemente, o sea, eso es, se hace la suposición de que, yo no le importo a Dios, o Él es indiferente a mi oración, Él no me escucha, yo no le importo, esta situación para Él, o al contrario, Él quiere que yo esté sufriendo, y Él quiere que esto me pase, y eh, o tú asumes que Dios no es completamente recto, y entonces tú te hace llegar a la conclusión de que yo no quiero servir a ese Dios imperfecto. Claro. Entonces, aunque él le cita, yo no voy a ser su súbdito. Yo no, o sea, no me interesa nada que tenga que ver con él. Exacto, o sea, yo no quiero, porque si Dios es malo, yo no quiero estar con Él, ¿Para qué? porque entonces se supone que Dios tiene que ser bueno para que yo lo quiera, Ujú, a menos que yo esté dispuesto a sacrificar o a comprometer ujú, mi moralidad mía solamente porque yo no quiero ir para el infierno. Pero ujú. entonces Dios sería un manipulador. Y literalmente escuchaba cosas así. Por ejemplo, hay uno que decía como que algo que lo hace no ser cristiano es saber que casi todo el mundo que ha existido en la historia de la humanidad va a terminar en el infierno. Y entonces como que eso lo hace no querer estar en la eternidad con Dios, porque Dios dejó que toda esa gente se fuera para el infierno. Es una distorsión. Pero Exacto. también está la gente que dice, yo considero que Dios es un desgraciado, pero yo no quiero ir para el infierno, así que yo lo sigo porque no me quiero morir tampoco. Entonces, aunque yo no esté de acuerdo con lo que él es, su persona y su forma y lo que sea, lo que él representa, pero yo voy a someterme a lo que él dice, porque, exacto, yo voy a hacer, es lo que me conviene. Tú sabes que pensando en eso, ya para terminar, porque ya yo creo que lo logramos. Pero eso me hace pensar en el debate del el determinismo versus el no determinismo, o sea, la libertad. Porque es que yo pienso, yo en lo personal, quizá hay otra forma de verlo, y yo no lo veo así. Pero si Dios determina todo, Él es medio malo. Pero como Él es Dios y Él determina todo, yo puedo o seguir el juego para que me vaya bien, o bueno, ni siquiera puedo hacerlo porque yo estoy determinado, pero yo puedo sentir que lo estoy haciendo. Eh, pero porque, para que me vaya bien. Mientras que si hay libertad, entonces hay cosas que se escapan del control de Dios y Él puede seguir siendo justo y bueno y podemos encontrar formas de explicar las cosas malas que suceden y la razón por la cual la mayoría de la gente va a perderse en vez de hacer salvo. Si Dios determina simplemente que la mayoría de la gente se perdiera, es difícil para mí pensar cómo Dios puede ser bueno. Porque Él pudo haber simplemente no creado a esa gente o... Tú Sí, sabes, hay aunque en como... Romanos Pablo habla un poco de eso, aunque como Claro, lo pasado, que pasa sí. es que ese pasaje hay que estudiarlo, sentarse a leerlo Ujú. full en contexto. Pero sí, dice, por ejemplo, quién tú eres El para decirle 9 a es ese, Dios, ajá, Romanos que 9. es el barro para decirle al alfarero, ¿qué haces tú? O sea, si Ujú, él quiere hacer algo de una forma, él puede hacerlo, y si quiere hacer algo de otra forma, la puede hacer. Pero Pablo, ujú. yo creo que si uno no malo cita y ya, uno no está haciéndole justicia a lo que Pablo está diciendo, No, claro, y específicamente. el argumento que él está llevando en el libro. Exacto. Entonces, y uno pudiera hacer pasajes para caer en lo mismo que estamos como Ujú. criticando. Y es decir, como Dios te creó, Él tiene el derecho a hacer contigo lo que Él quiera. Y es verdad, Él tiene el derecho, pero Sí. el derecho de hacer algo no significa que no sea bueno o malo. Porque Ujú. yo tengo a Nicolás, es mío, él es mi hijo. Yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Yo puedo darle Sí, golpes si yo quiero. Eso no significa que esté bien. claro. También yo le pudiera dar golpes y eso pudiera estar bien. Si es una disciplina apropiada, vamos a decir.
pero también yo pudiera hablarle de una forma incorrecta o correcta. Yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera, pero eso no significa que yo todo lo que haga va a estar bien. Así mismo, Dios tiene el derecho de hacer lo que Él quiera con el mundo. Pero si Él tiene un código moral, no significa que todo lo que Él haga necesariamente tiene que estar bien. Pero si Él dice que está bien y nosotros confiamos en que su estándar moral es recto, entonces debe de haber una explicación cada vez que yo entienda que no está bien. Exacto. En vez de asumir que Dios está mal, nosotros debemos que saber como que si Él es el estándar de rectitud, eso yo no lo estoy entendiendo. Pero también está el hecho de, o sea, de como hablamos la otra vez, el sufrimiento existe. Y Dios los redirecciona para llevar a cabo sus propósitos. Y algo como, yo hablé de lo de José, yo creo la otra vez, un ejemplo que oí de otra persona es como que hay un hormiguero, las hormigas van por un camino específico. Si tú pones un obstáculo en el medio de ese camino de las hormigas, ellas van a bordear el obstáculo, pero van a seguir como su camino. Tú no estás controlando a las hormigas, pero tú estás redireccionándolas para que vayan por otra vía. Entonces, es como que aún la maldad y el sufrimiento, Dios lo utiliza para llevar a cabo, o sea, para traer salvación. Exacto. Literalmente. Entonces, por eso, bueno, eso que tú dices es lo que como que combina este episodio con el pasado. El sufrimiento tiene alguna explicación junto con Dios y su carácter y su bondad y su poder y su sabiduría, pero no podemos permitir, o sea, pudiéramos sacrificar la omnipotencia de Dios y decir, Él redirecciona las cosas cuando no puede, por su propia voluntad, modificarlas, porque Él decidió no hacerlo. Entonces Él está limitando su poder. Pero tú no puedes sacrificar el carácter bueno de Dios. Tú no puedes sacrificar la omnibenevolencia. Porque es que si Dios no fuera bueno, no quisiéramos estar con Él. Entonces, si vamos a sacrificar algo en nuestra travesía para entender y vivir el sufrimiento de la vida, no debemos sacrificar nunca la bondad de Dios. Obviamente, tampoco debemos sacrificar que Él tiene todo el poder, pero si pudiéramos... O sea, entenderlo de una forma diferente. Exacto. Pero no podemos entender de una forma diferente que Él es bueno. Porque Él es bueno. Y todos sabemos lo que significa ser bueno. Y eso está muy claro en nuestros corazones y en la Biblia y en el mundo. Entonces, esa tú no la puedes moldear como tú quieras. Moldea lo otro. Busca explicaciones de cómo Dios puede ser bueno. Pero no busque, no te quedes simplemente diciendo, bueno, eso fue lo que él es así, él es Dios. No, Dios es bueno. Vamos a mover todo esto en mi mente para ver cómo Él sigue siendo bueno. Y si la respuesta de la ecuación te da Dios no es bueno, tu matemática está mala, y vuelve a hacer los cálculos hasta que tú llegues a la conclusión, Dios es bueno. Porque si no, tú no estás hablando de Dios de la Biblia. Porque Dios de la Biblia es bueno. Exacto. Ese básicamente... O sea, que en contraste con el anterior, en el cual básicamente dijimos que Él no es omnipotente de la forma en que tendemos a imaginarnos, aquí es lo contrario, de que Él sí es benevolente, aún más allá de lo que a veces pudiésemos pensar. Exactamente. Equivocadamente. Quizá Él no es tan poderoso como tú crees que Él es, pero Él es bueno. Tanto como tú crees, más bueno, o más bueno de lo que tú crees. Y eso no se debe sacrificar. Me gustó esa conclusión, ¿verdad? Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio y gracias por acompañarnos durante todo este tiempo, todas estas semanas. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y de todo el mundo. Si quiere apoyarnos, puede hacerlo a través de PayPal o de Patreon y será hasta la próxima. Hasta luego.